Buenas noches. En primer término, quisiera agradecer la invitación al académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, y al académico doctor Luis Guillermo Ibarra por esta invitación. Bueno, pues vamos a referirnos un poco a las complicaciones de la diabetes que pueden llevar a una amputación. Y encuadrándonos en la frecuencia de la discapacidad, tenemos que, de acuerdo a la OMS, en la encuesta mundial de salud realizada en estos años, alrededor del 15% de personas mayores de 18 años presentan algún tipo de discapacidad, y la diabetes es una de las principales causas de años de vida con discapacidad en el mundo, junto con otras enfermedades que también muchas de ellas se mencionarán en este foro. En México, como ya comentaron, alrededor del 5.1% tiene algún tipo de discapacidad, y es relevante destacar que la pirámide se ensancha a nivel de los años productivos todavía, por arriba de los 40 años. Y pues, como se ha dicho muchas veces en medicina, la mejor manera de prevenir discapacidad como otras complicaciones es tener estilos de vida saludable y prevenir accidentes y enfermedades. De acuerdo a la OMS, alrededor de 350 millones de personas en el mundo padecen diabetes, y México ocupa, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, el sexto lugar en frecuencia. Esto repercute en la esperanza de vida con una disminución importante en estos años, con costos importantes en la atención de los pacientes. De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición realizada en 2012, más del 9% cuentan con diagnóstico de diabetes. Esto es que un médico les ha notificado que cuentan con diabetes. No sabemos cuántos más puedan tener diabetes sin saberlo. Y por otro lado, solo el 85% acude a recibir atención médica, y muchos de ellos lo hacen de manera inconstante. En esta misma encuesta se preguntó a las personas qué tipo de complicaciones habían sido notificadas o sabían que tenían. Y aquí vamos a destacar algunas situaciones de alteraciones de sensibilidad como parestesias, hipoestesia, disestesias, que pueden asociarse a la neuropatía en un gran porcentaje. Y por otro lado, las úlceras en los pies, que como veremos más adelante pueden ser consecuencia del anterior. 2% de esta población encuestada ya tenía una amputación en este momento. La diabetes, por otro lado, se ha determinado que se incrementa el riesgo de amputación en alrededor de 10 a 20 veces, de acuerdo a diferentes estudios, y la mayoría de los pacientes amputados de una extremidad tienen una gran probabilidad de presentar amputación en la extremidad contralateral en los siguientes 3 y 5 años con estos porcentajes. De acuerdo a un estudio realizado en Australia, en una cohorte de casi 2,000 pacientes, en los que se siguieron en un promedio de 9 años, se reporta al inicio del estudio una prevalencia de 1.2% de amputaciones relacionadas con la diabetes, y en el proceso se detectó una incidencia de 3.8 por 1,000 pacientes por año. Y los factores asociados directamente a una amputación son nefropatía, retinopatía, neuropatía, enfermedad arterial periférica, enfermedad vascular cerebral, el pobre control de glucemia monitoreado a través de la hemoglobina glucosilada y las úlceras presentes en los pies. Muchos de estos problemas están dados por las alteraciones vasculares a diferente nivel. La neuropatía se presenta en alrededor de 10% de los pacientes con diabetes tipo 2, pero se va aumentando el porcentaje conforme la evolución de la diabetes avanza. Y el paciente puede no notar la presencia de esta neuropatía porque solo se manifieste con hipoestesia, y lo nota hasta que hay dolor o una lesión provocada por no percibir un trauma. Por lo que se ha asociado que las úlceras en los pies de los pacientes diabéticos están relacionadas en gran parte por las alteraciones en la sensibilidad asociadas a un trauma con un alto riesgo de amputación. Otro problema que se ha asociado con la frecuencia de amputaciones es la artropatía de Charcot en el paciente diabético.
En este estudio hicieron un análisis de la frecuencia de amputaciones de pacientes con artropatía de Charcot contra pacientes sin artropatía de Charcot con úlceras en los pies, y se vio que los pacientes con úlceras tienen 7 veces más frecuencia de amputaciones que los que solo tienen una artropatía de Charcot. Pero cuando se asocian estas dos situaciones, el riesgo de amputación aumenta hasta 12 veces. Este es un esquema bastante complejo, pero la idea es representar que el pie diabético es producto fundamentalmente de dos condiciones que se presentan en el paciente diabético: la neuropatía por un lado y la angiopatía. La neuropatía, tanto a nivel motor como sensitivo como autonómico, favorece deformidades, alteraciones en la sudoración, en la regulación del flujo sanguíneo y la disminución de la percepción de estímulos nocivos, que finalmente permiten la lesión que conlleva una úlcera, y por otro lado las alteraciones vasculares que van a dar isquemia y que con una infección agregada pueden llegar a una amputación. Otro punto importante de la diabetes en relación a las amputaciones es el costo de atención. Alrededor de 200,000 pesos se han reportado por atención hospitalaria relacionada con la amputación, sin considerar el costo de la rehabilitación. ¿Qué tenemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación? En el periodo de 18 meses de las fechas mencionadas aquí, tenemos casi 600 pacientes valorados, de los cuales el 34% son en relación a diabetes. Pero además, otro 4% son pacientes que han tenido una amputación por otra causa y que además tienen diabetes, por lo tanto tienen un riesgo de sufrir una segunda amputación. Además, el 10% tienen amputaciones bilaterales, todos de miembros inferiores con diferentes niveles de amputación en sus extremidades. Del total de amputaciones, la gran mayoría son a nivel transfemoral, a diferencia de lo que reporta la literatura internacional, donde la mayor frecuencia es a nivel transtibial, que en nuestra casuística ocupa el segundo lugar. Una situación que hemos visto es que los pacientes son enviados tardíamente a rehabilitación. Algunos llegan de manera oportuna al mes de la amputación, pero hemos tenido hasta 180 meses, que representa 15 años, con un promedio de 13 meses, más de un año, y 78% de ellos nunca han recibido rehabilitación antes de su ingreso. Por otro lado, llegan con un pobre control glicémico, con estas cifras en promedio de niveles de glucemia central. En una pequeña muestra de estos pacientes que se han estudiado en rehabilitación cardíaca, encontramos que también gran parte se asocian a hipertensión arterial, lo que incrementa los riesgos a la salud, y 100% de ellos tienen algún grado de daño a su riñón, en estadios tempranos la mayoría, pero ya con un alto riesgo de insuficiencia renal. De acuerdo al cálculo de riesgo cardiovascular de Framingham, la gran mayoría de estos pacientes tienen un riesgo máximo de un evento cardiovascular a 5 y a 10 años. La rehabilitación del paciente amputado implica el trabajo de un grupo multidisciplinario, donde el centro es el paciente, coordinado por el médico especialista en rehabilitación, con la coordinación con terapia tanto física como ocupacional, con trabajo social, con enfermería y rehabilitación, con el grupo de ingeniería biomédica y de protecistas, así como el apoyo psicológico. Este es el modelo que estamos utilizando en el instituto actualmente, donde iniciamos el periodo preprotésico a través de la consulta externa, protetizamos al paciente en hospital y continuamos en consulta externa. Cuando el paciente llega con nosotros, tenemos una valoración médica, como en todas las cuestiones médicas, hacemos una valoración integral, y en particular en los pacientes diabéticos, por su riesgo cardiovascular, son valorados con rehabilitación cardíaca, y si es necesario se someten a un programa de rehabilitación cardíaca previo a la protetización. La psicología es fundamental en el apoyo del paciente amputado, puesto que representa una pérdida y un cambio radical en su vida. Y el inicio del programa preprotésico se da con el apoyo de terapia física y terapia ocupacional, enfocado a mejorar las condiciones físicas del paciente en cuanto a fuerza, movilidad, tolerancia al esfuerzo, equilibrio y el manejo propio del muñón, manejando la sensibilidad, las cicatrices
y el moldeamiento del muñón a través de un vendaje específico. Una vez que el paciente está listo, el paciente se interna y ahí, coordinados con el laboratorio de órtesis y prótesis, coordinado por los ingenieros biomédicos, se realiza todo un proceso de fabricación y prueba simultánea con la vigilancia médica, con los cuidados de enfermería pertinentes y el apoyo de dietología para el cuidado integral del paciente. Posteriormente continuamos por la consulta externa con el entrenamiento protésico y, por supuesto, esto debe llevar un seguimiento por toda su vida del paciente porque eventualmente requerirá un cambio de la prótesis por deterioro o por modificación de los volúmenes del muñón del paciente. Ahora, uno de los puntos importantes a recapacitar es las diferencias que representa el tener una amputación transtibial contra una transfemoral. Como comentábamos, se llevan más a cabo las amputaciones transfemorales quizá por buscar la certeza de tener un tejido sano por arriba del nivel de amputación, pero también es necesario recapitular en cuáles son los estudios necesarios para intentar disminuir esta frecuencia y considerar conservar la rodilla por diferentes razones. Una de ellas es que de por sí el paciente tiene un riesgo cardiovascular importante. El usar una prótesis por el peso y por el movimiento que representa incrementa el gasto metabólico del paciente y el esfuerzo cardiovascular. Entonces, es muy importante, primero, buscar que el paciente tenga esa capacidad para realizar el esfuerzo de manejar una prótesis antes de colocarla. Este es un esquema donde podemos ver en su lado izquierdo la marcha realizada por el paciente con una amputación transtibial. Las líneas en azul representan los músculos que están utilizándose para mover la prótesis y entonces tenemos en este paciente todo el grupo de músculos que mueven la cadera y los músculos que mueven la rodilla. Eso facilita el movimiento de la prótesis durante la marcha, a diferencia del paciente con amputación transtibial, donde solo contamos con los músculos que mueven la cadera, tanto para suspender la prótesis, para mantenerla unida, como para moverla, y lo que representa un esfuerzo muy superior. Aunado a esto, pues la velocidad de la marcha en un paciente con una amputación transfemoral se incrementa en relación a niveles más distales. Y algunas de las repercusiones funcionales más importantes de conservar o no la rodilla están en los terrenos irregulares y en las escaleras. Un paciente que conserva su rodilla por una amputación transtibial tiene mayor facilidad de ajustar su marcha en terrenos irregulares y de lograr subir escaleras como lo haríamos cualquiera de nosotros, a diferencia de un paciente con una amputación transfemoral, salvo que cuente con una rodilla de alta tecnología que representa un muy alto costo. Estos son algunos ejemplos, además de los costos que representan para el Instituto Nacional de Rehabilitación protetizar un paciente solo en la fabricación de la prótesis. Tenemos el costo de la amputación, de la protetización transfemoral, alrededor de 20,000 pesos solo por el costo de materiales, más el tiempo de fabricación promedio que tenemos en estos pacientes, aunado con el costo de días cama, nos da más del doble el costo solamente por hospitalización y materiales de la prótesis. Esto es el costo real para el instituto. Los pacientes pagan de acuerdo a un nivel determinado por un estudio socioeconómico. ¿Qué nos resta? Los retos que tenemos es, primero, en todo el sistema de salud, detectar tempranamente y atender, como lo conocemos desde la universidad, las enfermedades crónicas y educar al paciente. El paciente tiene pobre conciencia de que el cuidado de su enfermedad es fundamental. Separa la amputación del proceso de la diabetes. Entonces tenemos que hacerle comprender que su diabetes lo llevó a una amputación y a muchas otras complicaciones. Por supuesto, el control adecuado, la detección oportuna de las complicaciones y posteriormente, si no es posible esto, pues en un segundo nivel, tener un control de la diabetes complicada, el control de las complicaciones de manera apropiada que no lleven a una mayor complicación,
la valoración adecuada para decidir el nivel óptimo de amputación, y esto tendrá que ver con los estudios pertinentes que permitan valorar a los cirujanos cuál es el nivel con el tejido sano más adecuado para una amputación. Y el envío temprano a rehabilitación. Y por otro lado, bueno, en tercer nivel corresponderá el manejo de las complicaciones más severas del paciente amputado. En rehabilitación, pues nos corresponde intervenir desde el principio con el paciente, previniendo deficiencias y limitaciones, conservando en la medida de lo posible la movilidad, la fuerza y las cualidades del paciente de acuerdo a lo permita su estado de salud. La educación postural para prevenir posiciones viciosas, mantener, como decía, la movilidad y la fuerza, y el manejo temprano del muñón, vendajes, cuidado de la cicatriz, de la sensibilidad. En segundo nivel, el tratamiento preprotésico, que representa el poner en condiciones al paciente para poder manejar una prótesis, y ya nos corresponde al tercer nivel la protetización y el entrenamiento protésico, que por ser una situación diferente con una serie de músculos perdidos, el engrama de movimiento es muy diferente en la marcha de un paciente amputado que el que llevamos a cabo cualquiera de nosotros, y por lo tanto requiere un entrenamiento muy específico para dominar el uso de su prótesis y que se pueda integrar a la sociedad nuevamente. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Buenas noches. En primer término, quisiera agradecer la invitación al académico doctor Alejandro Reyes Fuentes, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, y al académico doctor Luis Guillermo Ibarra por esta invitación. Bueno, pues vamos a referirnos un poco a las complicaciones de la diabetes que pueden llevar a una amputación. Y encuadrándonos en la frecuencia de la discapacidad, tenemos que, de acuerdo a la % tiene algún tipo de discapacidad, y es relevante destacar que la pirámide se ensancha a nivel de los años productivos todavía, por arriba de los 40 años. Y pues, como se ha dicho muchas veces en medicina, la mejor manera de prevenir discapacidad, como otras complicaciones, es tener estilos de vida saludable y prevenir accidentes y enfermedades. De acuerdo a la OMS, alrededor de 300 a la OMS, en la encuesta mundial de salud realizada en estos años, alrededor del 15% de personas mayores de 18 años presentan algún tipo de discapacidad, y la diabetes es una de las principales causas de años de vida con discapacidad en el mundo, junto con otras enfermedades que también muchas de ellas se mencionarán en este foro. En México, como ya comentaron, alrededor del 5.1%, esto es que un médico les ha notificado que cuentan con diabetes. No sabemos cuántos más puedan tener diabetes sin saberlo. Y por otro lado, solo el 85% acude a recibir atención médica, y muchos de ellos lo hacen de manera inconstante. En esta misma encuesta se preguntó a las personas qué tipo de complicaciones habían sido notificadas o sabían que tenían. Y aquí 50 millones de personas en el mundo padecen diabetes. Y México ocupa, de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, el 6º lugar en frecuencia. Esto repercute en la esperanza de vida con una disminución importante en estos años, con costos importantes en la atención de los pacientes. De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición realizada en 2012, más del 9% cuentan con diagnóstico de diabetes.